Bueno, buenos días a todas y a todos. Voy a seguir el ejemplo de Lilia, de hablar de aquí de parado, así puedo ir siguiendo también la presentación. Bueno, la idea es comentarles un poco cómo estamos abordando, como bien dice el título de la presentación, la política educativa en general de la provincia de Córdoba y particularmente en este caso con respecto a la evaluación educativa. Lo primero que... Me parece que esto no funciona. Ahí está. Lo primero que queríamos comentar es una de las premisas con las cuales estamos trabajando en el Ministerio. Básicamente es fortalecer el diseño de las políticas educativas a partir de evidencia, a partir de información concreta. Hemos ido avanzando sistemáticamente en la información que tiene el Ministerio en distintos planos, no solamente en materia de evaluación, sino en materia de todo lo que es seguimiento de la trayectoria, lo que es la situación de distintos factores, digamos, que hacen al sistema educativo. Ustedes saben que el Ministerio de Educación cuenta con un sistema de gestión educativa que nos aporta información en distintos planos, de manera tal que esto permanentemente está generando a nosotros una base de información más que importante y significativa para la toma de decisiones. Luego algunas aclaraciones también dentro de las premisas, algo que refería recién Lilia, que tiene que ver un poco a cuál es la consideración y cuál es el espacio que ocupa la evaluación dentro de nuestra política educativa, en el sentido de que no es un elemento que tiene su importancia en sí mismo, sino que tiene que ver con un espacio más de lo que es la política educativa y de alguna manera que tiene algunos propósitos, como bien decía recién las personas que nos antecedieron, que está vinculado con la retroalimentación del sistema educativo, la posibilidad de adoptar medidas de refuerzo y acompañamiento integral y acompañar, obviamente, los objetivos de aprendizaje. Algunas cuestiones que queremos, de alguna manera, reforzar en esto de las premisas, porque creo que lo decía recién también Lilia, que era uno de los aspectos importantes, el tema de la cultura institucional. Nosotros nos ha costado, a todos los que hemos o transitamos con fuertes políticas de evaluación, nos ha costado mucho trabajar en concientizar a los docentes, a los centros educativos sobre la importancia de la evaluación y que de alguna manera lo asuman con compromiso y como un factor que de alguna manera colabora en el desarrollo de sus actividades. Este tema es una cuestión que en realidad nunca se termina. De hecho, hoy estamos en este momento en un proceso de trabajo muy intenso que iniciamos ayer en todo lo que es el proceso de socialización y sensibilización para las pruebas Aprender y Prisma, que estamos tomando ahora en octubre. Y bueno, estamos reuniéndonos con absolutamente todos los equipos directivos, donde nuevamente repasamos estos aspectos que tienen que ver con la importancia y fundamentalmente el compromiso que de algún modo pretendemos y creemos que alcanzamos con nuestros equipos de supervisión, los equipos directivos, con los docentes, con la comunidad educativa, para que se entienda de alguna manera la importancia, digamos, de estos procesos. Este trabajo es un trabajo que no lo dejamos de hacer nunca. De hecho, hace muy poquito hemos terminado de aplicar la prueba PISA en Córdoba, que significó que participaron 84 escuelas de toda la provincia y también le antecedió a esa aplicación un largo periodo de preparación, de socialización, de familiarización, digamos, no solamente a los docentes, sino también con nuestros propios estudiantes para que de alguna manera entiendan ese entorno de evaluación como un entorno amigable, como un entorno que de alguna manera pueden trabajarlo con confianza. Una instancia que procura mejorar tanto la calidad de la estrategia de enseñanza como los aprendizajes alcanzados por los estudiantes, también referían con anterioridad tanto Rebeca como Lilia, un conjunto de dispositivos que permiten relevar y sistematizar evidencias para la toma de decisiones. Ya vamos a hablar con respecto un poco cuando veamos los desafíos, que por ahí, digamos, el sistema produce mucha información y a veces esa información es difícil, digamos, aplicarla, decodificarla, comprenderla, y estamos en un proceso también de ver cómo preparamos y cómo elaboramos esa información para que justamente pueda ser utilizado de la mejor manera posible. Por ahí, a veces involuntariamente, caemos en algunos lenguajes que por ahí son crípticos o son algo cerrados, que, por ejemplo, es ajeno o a veces es parcialmente ajeno al lenguaje que maneja la escuela. Y este es un desafío que nosotros tenemos que transitar también de manera permanente. Un compendio de información sistematizada, digamos, para el acompañamiento pedagógico,
de los centros educativos en general y de los docentes en particular. ¿Qué estamos nosotros aplicando en Córdoba? Bueno, Córdoba tiene como decíamos recién, la provincia tiene una política de evaluación muy potente. Por un lado, Prisma, que es nuestra evaluación provincial, que la aplicamos en tercer grado y tercer año del secundario, donde básicamente digamos, los espacios curriculares que se evalúan son lengua y literatura y matemática, donde básicamente trabajamos sobre los diseños curriculares que tiene la provincia de Córdoba y se elaboran las pruebas, digamos, a partir de esos diseños curriculares. Es un trabajo donde además sumamos a los docentes, porque si bien es cierto, nos basamos en lo que dicen los diseños curriculares y evaluamos lo que de alguna manera se plantea como meta en los diseños curriculares, nos interesa fundamentalmente que en la construcción de los ítems de evaluación participen los docentes. Y en esa construcción, de algún modo, también se achique esa distancia que hay a veces entre el diseño curricular y la situación que nuestros docentes viven cotidianamente en la escuela. Por lo tanto, hay un trabajo, digamos, de paneles de construcción de ítems, que además de esos ítems luego tienen un proceso de validación y un proceso, digamos, de ajuste a partir de distintas estrategias que incluyen incluso aspectos psicométricos para, de alguna manera, ajustar vinculado con aspectos fundamentalmente psicocognitivos. Luego le aplicamos con respecto a Prisma, a partir de este año aplicamos también quinto año. La razón de aplicar Prisma quinto año es porque nos queda todavía la posibilidad de trabajar el último año del secundario. Lo hicimos por primera vez este año, fue una prueba muestral que hicimos el 8 de junio y ahora estamos iniciando en octubre, junto con la Aprender y vamos a aplicar una prueba Prisma quinto año censal, o sea, lo vamos a aplicar a todas las escuelas secundarias, que va a ser en soporte tecnológico, va a ser íntegramente en soporte tecnológico. Lo hemos hecho a contratiempo porque en realidad, como decíamos recién, en junio preparamos la prueba Prisma para hacer la prueba piloto. Rafael, creo que 50 escuelas participaron en ese momento. Rafael es el referente del área de evaluación, que representa a todo el equipo, Rafael Taborda. Y bueno, luego como el ministro tomó la decisión de evaluar, digamos, censalmente a todas las escuelas secundarias, tanto de gestión estatal como gestión privada, bueno, tuvimos que trabajar muy intensamente en la construcción de esos ítems y pasar todo este proceso de validación y de preparación de la prueba, sumado también a todo el aspecto logístico y de provisión del equipamiento necesario para poder llevar la prueba exitosamente en términos de dispositivo en octubre, una semana posterior a Aprender, ¿no? Aprender es sexto grado y sexto año. Este año vamos a aplicar, porque está dispuesto por Nación, todos ustedes lo saben, sexto año en secundaria, pero también vamos a aplicar en noviembre una prueba, digamos, muestral de Aprender primaria, que se hace para seguir evaluando las consecuencias post-pandemia, digamos, ¿no? En el caso de Prisma, nosotros fuimos la primera provincia que hizo una evaluación post-pandemia, que la hicimos el año pasado, y fuimos la primera provincia que produjo información con respecto a cuáles habían sido las consecuencias que dejó la pandemia, básicamente tomando como referencia tercer grado y tercer año del secundario. Luego participamos de PISA como región adjudicada, que seguramente muchos de ustedes conocen que anualmente, cuando se hace la prueba de PISA hay una muestra de tipo nacional, pero particularmente Córdoba, si mal no recuerdo, Mendoza y Cava, hemos tomado la decisión, digamos, cada una de las jurisdicciones de ser región adjudicada. ¿Y esto qué quiere decir? Que se determina una muestra cuyos resultados luego son comparables a nivel de Estado. Es decir, exactamente comparable a nivel de un Estado. Esto no solamente significa un esfuerzo en el caso de la provincia, de las direcciones de nivel, de las supervisiones, de los equipos directivos y de los docentes y de la comunidad educativa, sino también un esfuerzo presupuestario, porque participar de esas pruebas significa una inversión adicional que tiene que realizar la provincia, porque bueno, justamente OCDE, para poder participar de ese tipo de pruebas, de alguna manera plantea determinados requisitos, entre ellos una inversión importante en materia de financiamiento de la prueba. Este año hemos aplicado, como les decíamos recién, en 84 escuelas. Es la primera vez que PISA se aplica íntegramente en soporte digital. Nosotros empezamos a trabajar
con esta prueba en el inicio del año. En mayo hicimos nuestra primera experiencia formativa, quienes formamos parte del operativo, que viajamos con Rafael y quienes hablan a Buenos Aires. Hicimos ahí en ese momento una primera prueba, digamos, siendo nosotros mismos sujetos de la prueba para aprender de alguna manera cómo se estaba construida, de qué manera se iba a realizar la evaluación. Aprobamos, eso fue importante. Nada. Fue un ejercicio muy interesante porque de alguna manera significó familiarizarnos, muy desafiante. Es una prueba que tiene algunos conceptos, yo diría, de gamificación. De alguna manera uno va avanzando en los niveles y se va de algún modo incrementando los distintos niveles de complejidad, y siempre implica la resolución de situaciones problemáticas, ¿sí? O sea, no tiene que ver con responder conceptos o realizar una operación matemática o responder un concepto, por ejemplo, de ciencias naturales, sino que hay distintas situaciones problemáticas que van de algún modo demandando, tengo la protesta acá, están demandando justamente que el estudiante vaya haciendo un análisis y transferencia de sus conocimientos para resolver esas situaciones problemáticas. Bien. Bueno, sí, efectivamente, son varias preguntas al mismo tiempo. Bueno, por un lado, nosotros contamos con lo que se llaman ítems liberados, ¿no es cierto?, de la prueba, que era el que hacía la evaluación y la preparación de los equipos para que estuvieran aptos a través de un software en particular que la misma OCDE nos entregaba para ver si la prueba, perdón, a ver si el equipo estaba apto para poder desarrollar la prueba. Así que fue un esfuerzo importante. Pero bueno, nosotros tuvimos un resultado extremadamente sorprendente, incluso para nosotros mismos. Córdoba tuvo el 95% de participación. La media nacional fue del 85%. Con lo cual, de algún modo, la verdad que fue un trabajo, insisto, esto es posible porque nosotros dentro de la SUBSE tenemos un equipo experto, que como decía recién, lidera Rafael Taborda. Pero además porque contamos con tutores, que acompañan a las escuelas, contamos con las direcciones de nivel que son altamente comprometidas, los supervisores, los centros, los docentes de los centros educativos y la comunidad, los estudiantes. Es impresionante cómo de alguna manera se familiarizan y sienten este orgullo de participación, y las familias. De modo tal que este es un operativo muy interesante, realmente me maté. No sé si te respondí todas las preguntas, profe. No, porque... Bueno, PISA hemos terminado, calculamos que los resultados, según lo que informó OCDE, lo vamos a tener en octubre, noviembre del año que viene, porque se consolidan a nivel mundial. Ustedes saben que es una prueba mundial, recién lo vamos a tener por ahí a esa información. Este año el peso, si bien es cierto, se evalúan esos tres espacios, lengua, matemática y todo lo que tenga que ver con competencia científica. Este año el peso relativo estuvo puesto en matemática, con un 60% aproximadamente de la carga, 5 minutos, 60% con respecto a la carga de la evaluación. Uno se engancha y bueno. Ya termino. Avanzamos, me autoavanzo. No, PISA son todas pruebas de transferencia. Se van planteando distintas situaciones donde el estudiante tiene que ir respondiendo. Por ejemplo, en ciencias naturales nos tocaba... Depende del estudiante. Por ejemplo, nos pasó en el caso de ciencias, un ejercicio de ciencias naturales, en donde de pronto se tomaba, por ejemplo, un atleta que corrió una maratón y teníamos que determinar cuándo esa persona tenía algún tipo de dificultad con respecto al proceso de deshidratación y agotamiento físico. Y se tenía que tener en cuenta una serie de variables que incluía incluso un simulador para ir variando la temperatura, el medio ambiente, la velocidad con que corría, la humedad que había en ese momento, para ir encontrando esa red. Realmente son pruebas muy, muy interesantes. Paso, gracias. Bueno, PISA ya está. ERCE, que también participamos. ERCE es un estudio regional comparativo y explicativo. Es un estudio que se desarrolla básicamente evaluando tercer grado y sexto grado de primaria, en lectura y escritura, y matemática en tercer grado, y se agrega ciencias naturales en sexto grado. Bueno, lo que decía recién también Rebeca, nosotros, si bien es cierto, venimos trabajando con evaluación formativa prepandemia. La fuerza, la potencia de la evaluación formativa estuvo fundamentalmente en la pandemia, y ahora el gran desafío es
que no perder, digamos, esa rica experiencia que es tener la evaluación formativa, porque nos permite focalizar, nos permite individualizar los distintos modos de aprendizaje, como bien decía recién Lilia, y de alguna manera también focalizar nuestras estrategias de enseñanza. Bueno, evidentemente estamos trabajando mucho para que ese recurso no se pierda, se fortalezca, y de algún modo agrega varios valores, ¿no? Da sentido al informe de progreso escolar, que es bien cuantitativo y que es el sistema de acreditación, pero además también es una excelente información de alerta temprana. No solamente la alerta temprana de suspensión de la trayectoria tiene que ver solo con temas de asistencia, sino también con cómo va transitando la trayectoria en términos académicos. Bueno, esto lo dejo de lado porque si no quisiera plantear un poco... Ahí me fui. ¿Cómo vuelvo para atrás con este? Los desafíos, bueno, en caso de Prisma, básicamente avanzar en todo lo que son cuestionarios complementarios para factores asociados. Tenemos previsto a partir del año que viene a Prisma agregarle la producción escrita. Ustedes saben que Prisma solamente es reconocimiento de respuesta, o todavía no tiene producción escrita. Lo mismo que pruebas para la oralización de la lectura, algunas provincias ya lo están haciendo, nosotros estamos pensando introducir el año que viene la producción de textos orales, indagar sobre situaciones problemáticas también en matemáticas. Tenemos en proyecto, ya estamos en conversación, hace 15 días hemos tenido una primera reunión con el director, con el coordinador del laboratorio latinoamericano de evaluación y calidad educativa de UNICEF, junto con el equipo para sumar a Córdoba también como región adjudicada. Hasta ahora hay 2 entidades o estados subnacionales que han pedido participar como región adjudicada, que ha sido Nueva León de México y nosotros. Tiene un costo bastante importante, estamos evaluándolo a ver si podemos aplicar el próximo operativo en el 2025, pero en este momento ya se empezó a trabajar en el análisis de los diseños curriculares de cada estado. Profundizar los sentidos de la evaluación formativa y algunos otros desafíos, algunas de las cuestiones que se plantearon recién, evaluación a través de entornos tecnológicos con pruebas personalizadas y comparables. Hay experiencia que se pueden desarrollar pruebas que de alguna manera tienen que ver los conocimientos de cada estudiante, pero luego a través de algunas estrategias y técnicas psicométricas volverlas comparables. Trabajar también en aspectos que consideren los aspectos contextuales por las diferencias en cuanto a la distribución de factores económicos y culturales fundamentalmente. Nosotros estamos agregando cada vez más el peso relativo a cuál es, digamos, la incidencia que tiene lo contextual. Hoy nosotros contamos en la subsecretaría con mucha información de contexto que a veces confirman cuestiones de origen y a veces, por el contrario, situaciones, digamos, que se viven, familias que de pronto, o escuelas que de pronto uno podría pensar que tienen alta vulnerabilidad socioeconómica y alta vulnerabilidad educativa, sin embargo sus resultados al nivel de las pruebas son más que significativos y positivos. Trabajar mucho en seguir con el tema de los docentes, ¿no? En el sentido de que se apropien, de que de alguna manera lo tengan en cuenta a la hora de la planificación pedagógica y de alguna manera también acompañar desde el sistema educativo con los sistemas de acompañamiento. Y trabajar en la concientización de la comunidad educativa sobre el valor de la evaluación educativa, no de manera focalizada, como decíamos al principio, sino que se entienda que está en el marco de un proceso pedagógico integral. Muchas gracias.